¿Pueden verlo bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver el caso de una mujer de 77 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y una miocardiopatía chagásica crónica. Esta paciente tenía puesto un marcapaso bicameral tipo DDD en el 2003 por un bloqueo AB completo y no tenía controles del aparato en los últimos 2 años. Traía un ecodoppler previo con un ventrículo izquierdo de diámetros conservados, con morfología esferoide, hipoquinesia global, un deterioro leve de la función sistólica del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 45%, movimiento paradojal del septum, dilatación biauricular leve y una IM leve. Quiere decir que no había tanto compromiso miocárdico por el Chagas y sí una enfermedad eléctrica de mucho tiempo. En la guardia se presenta con desde 72 horas previas episodios repetidos de presíncope, mareos y disnea progresiva hasta clase funcional 4. Estaba taquimneica, muy asustada con los episodios que los repetía en forma intermitente y tenía al examen físico bradifigmia con un pulso de 30 latidos por minuto. Hemodinámicamente compensada, bien perfundida, pero hipertensa, 170-100. Tenía signos de insuficiencia cardíaca y en el laboratorio de ingreso una anemia leve y un leve deterioro de la función renal con una creatinina de 1.4. Y este es el electrocardiograma de ingreso. Mírenlo un minuto. Y acá voy a pedirles a alguno de nuestros residentes que se anime a describirlo. Vi que andaba por ahí Florencia. A ver si te animás, Florencia. Hola, Doc. Bueno, Sí, a ver si me ayuda, porque marcapasos no me sale mucho, pero por supuesto. bueno, parece, en realidad al principio parece tener un ritmo de marcapaso, el QRS parece ancho, no es un QRS estrecho, se ven ondas P con un PR muy prolongado, y la descarga del marcapaso parecería preceder al QRS, no a la onda P. Ah, pero a ver si todos se precede. Parecería que sí, que todos los QRS están precedidos por una espiga, pero también veo espigas que caen y que no tienen No una están seguidas respuesta. del QRS. Perfecto. Claro, tal cual. En el dedos largo se ve que hay una espiga que está precedida, que después tiene un QRS, y después hay espigas que no tienen, o sea, no tienen captura. Está la espiga Perfecto. sola y no hay un QRS. Perfecto. Muy bien, es una buena descripción. Hay varios detalles muy importantes que lo has podido ver muy bien. Este hecho de que hay espigas que no están seguidas del QRS, ¿no? Eso Ujú. es lo que llamamos una falla de Una captura, falla de captura, ¿no? claro. Ahora vamos a ver, doctor, algún comentario, alguna cosa que quiere. No, yo agregaría una parte clínica que es muy importante, porque es una estupidez, pero uno lo ha visto mucho en la práctica clínica. ¿Por qué estaba hipertensa la paciente? Bueno, contesta, Augusto. ¿A ustedes se les ocurre por qué estaba hipertensa? Sí, podría ser por respuesta a la bradicardia, o sea, una hipertensión refleja la bradicardia. Perfecto, Flores, es lo que uno tiene que acordarse. Y cada vez que un paciente que todavía está con un aceptable corazón, porque si lo tiene ya muy dañado es difícil, pero con un aceptable corazón, la respuesta a la bradicardia, el organismo responde que tratando de aumentar la perfusión con hiperactividad adrenérgica. Entonces, una de las compensaciones, aunque no pueda responder con taquicardia, generalmente por la enfermedad, sí es la hipertensión secundaria. Generalmente es más común que sea sistólica, no que sea sistodiastólica, pero bueno, si es muy hipertensa previamente, puede ser las dos. El electro Perfectamente. creo que estuvo bien, Florencia. Se puede discutir algún detalle más, pero no lo vamos a apurar, ¿viste? Acá, para ayudar un poquito en la visualización,
fíjense, están marcados con un asterisco las ondas P, ¿sí? Y con la flechita roja las espigas, ¿no? En la tira de arriba, donde, digamos, acá sí todas las espigas eran seguidas de marcapaso, no había fallas de captura, pero lo que se ve claramente, que planteaste, Florencia, como que tenían PR largo, ¿no? Pero acá se ve que hay, que en realidad están disociadas, ¿sí? Completamente del ritmo de marcapaso, ¿no? Como si este fuera un marcapaso BBI, y les había dicho que lo que le habían colocado era un marcapaso bicameral, DDD, entonces ahí ya tenemos una discordancia, ¿no? No se ve espiga o sensado o actividad auricular del marcapaso, ¿no? Y Coincido, a ver si a los chicos se les ocurre por qué motivo. Perdón que me meta, ¿eh? adelante, ¿no? Bueno, y acá está magnificada la tira de D2 con lo mismo, ¿no? Marcadas las espigas, y ahí sí la falla de captura intermitente, donde un latido era marcapaseado y el siguiente no. Bien. Les planteó el doctor una pregunta, ¿no? Claro, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que está pasando? Tengan en cuenta que hace 2 años que no se controla, como una ayuda a la memoria, a ver si les ocurre. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me voy a animar y me voy a jugar. No, yo creo que pueden haber dos cosas acá. Lo primero, pensando en el sensado y en la captura, fijarse en los cables, si los cables están bien puestos o no, la impedancia que tienen y demás. Y lo otro es la batería del dispositivo. Digamos, me parece que son las dos cosas a analizar en este caso, porque por ahí los cables tienen unas impedancias muy altas, por ahí necesitan mucha descarga y tiene poca batería y por eso, pero no sé, es un poco pensando más que nada en la falla del marcapaso por la edad del marcapaso y del generador que por otra cosa. Y bueno, también puede haber fibrosis, digamos, a nivel de, digamos, auricular o ventricular, que también aumente en cierto sentido la impedancia. Tu razonamiento es correcto, pero ten en cuenta que este marcapaso se colocó en el 2013, o sea que lleva ahora, cuando lo vimos, creo que era en el servicio, no me acuerdo cuándo fue, pero no El sé año mucho. pasado fue, Doc. Llevaba 17 años. Por eso, ¿qué opinás? ¿Que es un problema de catéteres o un problema de batería? No, a priori yo pensaría que es de batería por la edad que tiene. Pero me llama la atención que digamos, digamos, veo actividad del cable ventricular y no veo actividad del cable auricular. Eso me llama la atención para pensar que sea de batería. Y eso me hace pensar en cables. Y después, lo que me llama la atención para pensar en cables es que algunas, digamos, descargas conducen y otras no. Eso pensaría que por ahí puede ser, bueno, digamos, no sé por qué puede pasar este fenómeno de que una descarga sí, la otra descarga no conduce, una descarga sí, la otra descarga no conduce. Yo no voy a dejar que hable de otro fisiólogo porque es mejor, pero no es que estés mal orientado, estás bien orientado. Pero no te olvides que el marcapaso tiene un sistema de protección donde trata de que el paciente no se muera. Entonces no es que, o sea, si uno no le da bola, por supuesto que llega un momento que no estimula, no hace nada. Pero antes de eso, un DDD tiene otras funciones también. ¿Eso lo tenés claro, Juan? Claro, si solo viéramos la tira superior, ¿no? Donde se ven las ondas P disociadas y el marcapaso como BBI, pero no hay ninguna falla de captura, tranquilamente puede ser que lo programaron en modo BBI por alguna causa, por ejemplo, porque estuvo fibrillado un tiempo y después volvió a estar sinusal, y entonces quedó como BBI y está simplemente anulada la función de estimulación bicameral, ¿no? Pero si le Claro, sumamos la tira de abajo donde se ven las fallas de captura, evidentemente que hay un problema en el marcapaso y que, bueno, por eso la presentación clínica. claro, Pero, claro. Yo no había tenido en cuenta eso de que lo pueden haber pasado a modo BBI.
y digamos, si la espiga auricular no se ve, justamente porque no está en modo DDD. BBI no, Eso no lo había tenido en cuenta. perfecto, vamos a ver el siguiente. Entonces, les planteo acá diagnósticos diferenciales. Es lo que les decía, al estilo de las opciones múltiples que hemos hecho mucho tiempo. Falla de captura por desplazamiento de ambos catéteres, ¿no? El auricular, por eso no se ve nada en la aurícula, y el ventricular, por eso lo intermitente. Falla de salida, y después vamos a ver esa, qué diferencia hay por sobresensado ventricular. Falla de captura por agotamiento de la batería del generador, o falla de captura intermitente por fractura del catéter. De la opción A a la opción D. Así que les pido los que quieran que voten por alguna de estas. Falla de captura por desplazamiento de ambos catéteres, falla de salida por sobresensado, falla de captura por agotamiento, ¿Por dónde? Por el chat. falla de captura intermitente. Bien. Por el Por el chat, ¿no? Mientras terminan de votar, les voy contando que a la paciente la pasaron a la unidad coronaria, y en la unidad coronaria, donde abundan los imanes, donde en general suelen tener imanes, y está muy bien porque reciben a los pacientes que recién se han implantado, decidieron, se habían planteado las mismas dudas que ustedes y que nosotros, y decidieron hacer una prueba con imán. Y al colocar el imán sobre el marcapaso del paciente, ocurrió esto. Fíjense el registro. Este es el registro con imán. Doc, ahí Comienza con estos 3 latidos y luego. Juan, ¿me querés comentar una idea de las opciones que votaron? Sí, creo que un 99.9% fue la opción C. Hay una persona que votó la B nada más. El resto todos Bien. C. Bueno, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. ¿Ahora se anima algún otro residente a describir este? un comentario folclórico nomás. Se me puso nervioso el residente cuando vio eso. Quería sacar el imán. Sí. Estaba, menos mal que tenían un interno que era Jaime, experimentado, que lo estaba acompañando. No sé si está Richard, si está Johnny, bueno, cualquier residente. Sí, sí, Doc, acá estoy. Richard, qué gusto saludarte, dale. Hola, A Doc, ver. ¿cómo está? Bueno, Doc, lo primero en este electrocardiograma lo podemos, digamos, distinguir por los primeros 3 latidos que están básicamente con una espiga de marcapasos y una imagen de bloqueo de rama izquierda por ese marcapasos, digamos, por la conducción. Esos serían los 3 primeros latidos con una frecuencia que está en 60 latidos por minuto. Después se ve que en ese momento es cuando le colocan el imán, después del tercer latido, y lo que vemos es una franca bradicardia con un ritmo bien bajo y unas 3 ondas P, digamos, que vienen precedidas a ese latido ventricular de escape, que básicamente eso es lo que presentó la paciente. Y bueno, la intención con el imán era básicamente crear el ritmo asincrónico que genera esta estimulación del imán, y generalmente cuando el generador está funcionando bien, la batería está funcionando bien, la frecuencia debería salir a unos 90 o a 100 latidos de manera marcapaseada. Y cuando esto, digamos en este caso, que es por falla de la batería, por el tiempo prolongado de la colocación del marcapaso, bueno, evidentemente la batería no está funcionando y por lo tanto no solamente no salió a la frecuencia esperada, sino que por el contrario se inhibió la respuesta del marcapasos y lo que hubo es el latido de escape. Perfecto, muy bien, muy bien. Muy buena interpretación. ¿Te parece que esa P será conducida?
No, a mí me parece que no es conducida. Perfecto. Acá está, para aclarar un poco tu interpretación, coincidiendo lo mismo, ¿no? O sea, marcada con letras rojas las espigas de estimulación, de frecuencia magnética muy baja, porque es verdad, está a 65 latidos por minuto, cuando tendría que ser a 90. Y luego, la ausencia no solo de complejos marcapaseados, sino también de espigas, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama falla de salida, a diferencia de falla de escape, que habíamos visto en el anterior electro, ¿no? En el anterior electro veíamos espigas que no eran seguidas de QRS. Acá no hay espigas, ¿sí? Entonces es una falla de salida, que puede ser por agotamiento o puede ser porque se desconecta el cable, ¿no? A veces, cuando hay fallas digamos, cuando hay un trastorno en la unión del cable con el aparato, con el generador, puede haber fallas de salida también. Y luego sí, la emergencia de ese ritmo de escape que está marcado con azul, que está disociado de las ondas P y que es de baja frecuencia, ¿no? Con esa imagen de llama izquierda. Muy bien. Doc. No se lo escucha, no se lo escucha. No, digo que estoy completamente de acuerdo. Yo decía que me reía porque cuando uno ve estas pausas largas, que hemos visto muchas veces, que realmente se produce el espasmo coronario del médico. Se asusta. Pero bueno, se la bancaron bien. Y el escape, si fíjense, chicos, que es muy bajo. Después, bueno, mejor una gotita, el segundo escape, pero sigue siendo muy bajo. Son los escapes que uno corre. Perdón, se me cortó. De entrada en asistolia o de hacer arritmias más graves, ¿no? Por la dispersión de los periodos refractarios, ¿no? Si estuviera muy isquémico, agudo. Este paciente, bueno, se le daba a esta mujer, como parece ser bastante crónico y sin nada de marcapaso, hizo el escape bajo, pero no hizo más nada, ¿no? Reprodujo los síntomas cuando pasó esto, digamos. Inmediatamente colocarle el imán, hizo presíncope, se obnubiló, y bueno, tuvieron que actuar de urgencia. Vamos a ver, este es el siguiente electro, fíjense, donde, bueno, le colocan un marcapaso transitorio porque hacía todo el tiempo fallas intermitentes de captura y de salida, y le colocan el marcapaso transitorio. Acá tienen las flechitas para ayudarse porque si uno lo mira electro es un lío, ¿no? O sea, estoy seguro, no quiero hacer sufrir a nadie pidiéndole que lo interpreten, porque fíjense arriba cómo se ven espigas, acá en D1 y en B1 también, cómo hay distintos tipos de espigas, ¿sí? Espigas que presionan el QRS y espigas por otro lado, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser eso? Y tiene puesto los dos marcapasos, ¿no? El Eso. transitorio Tal y el cual. definitivo. ¿Cómo estás, Alguna Claudia? espiga Sí, que sí, tal cual, justo. Se ve acá cómo va pasando de uno a otro, porque obviamente el marcapaso transitorio es asincrónico, no tiene ninguna, o sea, podemos ponerle sensado, de hecho, o sea, cuando una vez que está puesto se le puede activar el sensado, pero cuando lo colocamos al inicio siempre se pone en asincrónico para que estimule siempre, y el marcapaso propio de ello también estaba en una modalidad que ya no sensaba bien, y por eso hay superposición de espigas de los dos marcapasos, el transitorio, que son las espigas, las marcadas con flecha verde, ¿sí? Los latidos con flecha verde, la espiga del marcapaso transitorio, estimulando, y cada tanto algunos latidos, como los tres últimos y el que está acá en el medio, que eran capturas del marcapaso original, ¿no? Que competía cuando le permitía, cuando entraba en un periodo que no estaba refractario, ponía algún latido. Muy lindo electro, se ve perfecto. Bien. Bueno, afortunadamente pudo salir de la situación aguda, y al cabo de 48 horas se colocó el marcapaso definitivo,
bicameral, y acá está, a la llegada a la unidad coronaria, nuevamente, el electro de la paciente ya con el marcapaso bicameral, ¿no? Y fíjense cómo inicia y cómo continúa. ¿Qué les parece que puede ser esto, digamos, la diferencia entre la primera parte del trazado y la que sigue? Estoy seguro que lo han hecho muchas veces cuando llegan los pacientes con marcapaso puesto, recién colocado. Me quedaron mudos los muchachos. No, asumo Puede que ser que es cuando le pones el... claro, perdón, Juancho. Hable. no, en la segunda parte parece que está puesto el imán y le quitamos el sensado y sale a 90 por minuto. Perfecto, Juan, tal cual, ¿no? O sea, acá sí se ve la prueba de imán normal, digamos, en un marcapaso bicameral, como había descrito Richard, muy bien. Está en una modalidad ASBP, es decir, sensa la aurícula y marcapasear el ventrículo en los primeros latidos marcados con rojo, la espiga ventricular, y al colocar el imán pasa a tener doble espiga, estimulación auricular y ventricular, y es una prueba de frecuencia magnética normal en un marcapaso que funciona bien. Miren el contraste con el anterior, ¿no? Y aparte es un BDD, digamos, funcionando y después como DDD, digamos. Perfecto. Entonces, de las opciones que habíamos visto, como muy bien contestaron, era una falla de captura por agotamiento de la batería del generador. No era una falla de captura por desplazamiento de ambos catéteres porque, digamos, veíamos esa captura intermitente y sabíamos que era bicameral. El sobresensado ventricular tiene otras características, que es que de repente el ventrículo sense una actividad muscular o por ahí la onda P o la espiga auricular y con eso se inhiba y va a tener otras características. Y fractura del catéter produce fallas de salida, no de captura, ¿no? Directamente no hay espigas cuando no conduce el catéter. Hay muchas variedades de fallas de catéteres y por otros mecanismos distintos a la de la batería del generador. Quería mostrarles en esta oportunidad y para no agotarlos todas las características de la falla del generador y en alguna otra presentación vamos a ver otras variantes, ¿no? otras posibilidades. Y remarcarles la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? El periodo de ERI, el periodo de recambio electivo, y el de EOL, que es cuando realmente se agota, ¿no? Entonces, acá les puse algunas conclusiones. Recuerden que tienen múltiples funciones. Una de ellas es el sensado de la actividad intrínseca, que lo vimos, como reconocer cuando hay un ritmo propio debajo, y otros la estimulación. Normalmente están provistos de una batería de litio-yodo que cada vez son mejores y que en estos últimos 20 años han logrado que la vida útil se extienda por encima de los 10 años en general. Es muy importante los controles periódicos cada 3 a 6 meses para ver, entre otras cosas, el estado de la batería, medir los umbrales y hacer los parámetros programables. Todos los que han pasado por electrofisio saben que hacemos estos controles rutinariamente cada 6 meses y ahora están un poco estirados por la pandemia, pero a los que llaman y tienen más de 8 años de colocado, los estamos citando que vengan igual para poder hacerlo. Las baterías van disminuyendo el voltaje, ¿sí? Que es el parámetro principal, se inician con alrededor de 3 voltios, y eso va bajando, y cuando llegan a 2,5 voltios, en general, es cuando se aproximan a la necesidad de recambio. El estado de ERI, que nos da, digamos, según el tipo de marcapaso, hay algunos que vienen incluso con una
una variante que le dan una alerta al paciente, no solo que aparece en la pantalla cuando lo interrogas, sino que le dan una señal vibratoria como un celular, para que el paciente, en caso de percibirlo, se acerque al hospital, y es una de las cosas que les explicamos cuando se colocan el marcapaso, que si notan una vibración tienen que venir porque puede ser un aviso de que se desprendió un cable por aumento de la impedancia o por algún problema de la batería. Entonces da un aviso al paciente o a nosotros, y en realidad lo hace cuando todavía queda batería, ¿no? Cuando hay un periodo que va de 3 a 6 meses donde podemos hacer el recambio electivo. En general lo hacemos dentro de esos primeros 3 meses. Y en cambio el agotamiento, el estado de OL, que es cuando se agotó, tienen todas las características que vimos en este paciente, ¿no? Se pasa de modalidad, si es bicameral puede pasarse a unicameral, como lo vimos. Comienza a bajar la frecuencia que tiene seteada, puede estar seteada a 70 o 60, pero lo vamos a encontrar con menor frecuencia, 40. Disminuye la cantidad, perdón, disminuye la... Perdón, disminuye la cantidad de energía que entrega, y por eso las fallas de captura intermitente, como lo vimos al principio, que estaba 2.1. Y es importante recordar esto, que la prueba de imán, que es muy útil para los pacientes que tienen un marcapaso de no tantos años, o donde sospechamos otras causas de falla. En el caso de sospechar que es por agotamiento de la batería, como sugería el tiempo que llevaba esta paciente, hay que tener mucho cuidado y hacerlo, pero cuando ya tengan un introductor puesto y estén bajo monitoreo, es decir, en la unidad coronaria, nunca antes, porque esa situación en la guardia o en otro lado o en la sala podría haber sido mucho más complicada, ¿no? Bien. Augusto, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Esta paciente que uno tiene que ponerle un transitorio sobre un definitivo, cosa que no es algo que ocurra muy frecuentemente, ¿no? Sí. ¿Es mejor poner un transitorio percutáneo o hubiera sido mejor poner un transcutáneo? No. Digo por el tema de los cables, porque ya tiene 2 cables, le estamos poniendo otro más, después le tienen que poner el definitivo, 2 cables más. Pregunto, ¿no? Sí. No, sí, claramente, era una alternativa ponerle el transcutáneo. Y, digamos, se optó en este caso por ponerle que sin duda, digamos, vas a usar accesos venosos, está la posibilidad que se dificulte cuando se enganche con el otro catéter, puede haber fibrosis en las venas y estar adherido a los catéteres, porque tenía 2, o sea que sin duda podría haber sido dificultosa la maniobra y requerir hacerlo transtorácico, percutáneo perdón, o sea, con los parches, y hubiera sido una alternativa. La verdad que no sé si está Jaime acá conectado, por qué fueron por esta alternativa, ¿no? Pero se inclinaron por esto. O no sé si está alguno de los chicos que estuvieron ese día en la UCO. No, la presentación del caso terminó, así que si tienen, nos tomamos 2 minutos para alguna otra duda, y si no, Claudia les va a presentar brevemente algunas características de los marcapasos. Una pregunta, Augusto. Dime. Cuando viene el paciente al consultorio y nos trae el papelito, digamos, de donde están los parámetros del marcapaso, ¿no? Y nos dicen, realmente, ya me controla el marcapaso. Uno, la verdad que yo a esta altura, la verdad que ya prácticamente los números no los veo, y le pregunto qué le dijo el doctor Atienza, y bueno, con eso me quedo tranquilo. Pero, ¿qué números tenemos que ver, digamos, de ese informe? No, ahora, cuando veamos lo de marcapaso, vamos a pegar un vistazo a la pantalla con un par de datos. Digamos, la mayoría de las empresas tienen,
como un resumen o una pantalla de acceso donde están los datos principales. Pero, digamos, lo que creo que tendríamos que mirar siempre es el estado de la batería, buscando eso, ¿no? Si dice OK o les dice el voltaje, que no esté por debajo de 2,6 y que no esté esos términos que vimos, que no diga ERI o EOL, ¿no? Pero porque lo plantea así directamente. Perdón. Y después te diría, Ariel, que sobre todo la impedancia de los catéteres, que también está, Sí, ese valor de la impedancia, ¿cómo era el valor ese de la impedancia? Mirá, obviamente tiene que ver con la resistencia, ¿no? Entonces, después de los 3 meses, cuando ya tenemos un umbral crónico de estimulación y está, digamos, de alguna manera fijado el catéter, aunque no sea de fijación activa, al tejido, digamos, ese umbral de estimulación correlaciona con una impedancia, que es la resistencia de toda esa interfase, desde el generador hasta el tejido, ¿no? O sea que cualquier alteración que vaya desde la conexión marcapasos catéter tejido, va a repercutir en la impedancia y en el umbral de estimulación. Son inversos, o sea, es lo inverso de la conductancia, por lo tanto, cuando tenemos alta impedancia es que en general hay algún problema en el catéter, ¿no? Y vamos a tener umbrales de estimulación altos. Lo normal es que tengamos impedancias entre 400 y 2000 ohmios, ¿no? Entonces, cuando está por encima de eso, es que está elevada la impedancia y hay que ver si generalmente va a tener umbral alto y el voltaje de estimulación va a ser alto y probablemente eso va a consumir más la batería. Un comentario práctico para los chicos. Por suerte para ustedes, el 95% de los marcapasos actuales, cuando vos le interrogás la batería, te dicen vida mínima, vida máxima y vida probable. ¿No, Augusto? ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de los marcapasos te dicen así, o sea que le simplifica mucho la vida. Pero es importante que tengan en cuenta lo que dijo Augusto del voltaje de la batería y también que tengan en cuenta el tema del imán. Porque vos con un imán, te hablo cuando estás seguro que el marcapaso está por lo menos, si no tenés forma de saber, y está a 17 años yo no le hubiera puesto un marcapaso, es un imán, estoy de acuerdo con Augusto. Pero pónganle que no tienen otro método y están en una guardia, en un marcapaso que tiene 7, 8 años, que probablemente todavía le queda algo de carga. Y bueno, la frecuencia de marcapaso es muy útil para tener una idea, porque si vos ponés el imán y en vez de arriba de 90 se te va a 70, 80, generalmente no pasa lo que pasó acá. Pero ya está indicando o no varía que ese marcapaso está próximo a agotarse. Te digo, pues son cosas que uno hace. Otra cosa que yo hacía, cuando tenía dudas si el marcapaso tenía desplazado un catéter porque tenía una falla de captura, es mover el marcapaso un poco con cuidado, ¿no? Porque si lo mueves mucho y se te desprende del todo, sonaste. Pero son medidas que uno puede tomar en una guardia. Cada vez se ha simplificado más porque hay mucho más acceso a electrofisiología y los marcapasos dan mucha más información. Creo que es así, Augusto. Sí, no, le da un estimado de la vida, del estado, o sea, de cuánto le queda a la batería, ¿no? Sobre todo los de St. Jude lo ponen como un rango, ¿no? Entre lo mínimo y lo máximo que le quedaría a la batería. Y lo que sí, lo del imán puede ser útil en el consultorio porque por ahí tienen duda de qué marcapaso es, si no tienen el papel, ¿no? ¿Qué marcapaso es? Si es unicameral, si es bicameral, o cómo está funcionando y ven con el ritmo propio al paciente. Entonces no saben si realmente, si está capturando o no. Bueno, ahí la estrategia de ponerle un imán sí, o de hacerle una maniobra bradicardizante, que también puede ser, digamos, ¿no? Conectado el paciente al electro, lo ven con ritmo propio y tienen dudas si el marcapaso subyacente, cómo estará. Una es ponerle el imán y la otra es bradicardizarlo, ¿no? Hacerle un valsalvo o un masaje del seno para que aparezca el ritmo de marcapaso. No quiero hacer muy largo, porque sé que vos tenés un pequeño resumen ahora, pero otra cosa que yo solía usar en mi consultorio, que suelo usar en los marcapasos nuevos que tienen respuesta de frecuencia, que son los DD con respuesta de frecuencia, es justamente comprobar la respuesta de frecuencia, porque suele ser lo primero que desaparece cuando el marcapaso se empieza a agotar. ¿No es así, Augusto? O sea,
digamos, si yo estoy en un consultorio y no tengo forma de ver si está en ERI o no, en general, en ERI algunos marcapasos lo mantienen, pero la mayoría la respuesta de frecuencia la elimina. Entonces, si vos le haces hiperventilar al paciente, que es lo actual, antiguamente había que moverlo, ¿no? O que era por movimiento, pero vos le haces hiperventilar y no responde, no digo que te asegura que está agotando, pero aumenta la chance, es así, ¿no? Sí, es un mix de parámetros que tienen que ver con los cambios de pH de la hiperventilación y también sensores de movimiento. O sea que también podría ser una estrategia hacerlo caminar o subir una escalera y repetirle el electro para ver si varió la frecuencia marcapaseada. Como ven en ergometría, ¿no? Que aún teniendo marcapasos puede aumentar la frecuencia. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, Claudia, si nos querés mostrar la presentación. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ahí estoy compartiendo, ¿eh? ¿La están viendo? Sí, sí. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, más o menos esta parte, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es hablar más o menos justamente de lo que preguntaba Ariel, de qué ver en el consultorio cuando nos llega, que a mí me pasaba lo mismo, yo no entendía y les preguntaba exactamente lo mismo. ¿Qué dijo el doctor Atienza? Es ver más o menos los parámetros para que sepan cuando llegue esa hoja qué tener en cuenta y qué no. Y también vamos a hablar un poco justamente del umbral de estimulación, vamos a hablar un poco de cómo funciona el sensado, ¿sí? Que es muy importante y es muy complejo. Obviamente esto es un resumen, ¿sí? El funcionamiento del marcapaso fue mejorando y aumentando con el pasar del tiempo. Así que, bueno, espero que les sirva. Antes que nada, el marcapasos tiene dos funciones más allá de cómo fue evolucionando el tiempo, que es estimular al corazón a una frecuencia fisiológica determinada y censar la actividad intrínseca cardíaca, ¿sí? Para ello, el marcapasos tiene un generador, que está marcado acá, ¿sí? Y los catéteres electrodos o el catéter electrodo, ¿sí? El generador a su vez está constituido por la batería, que es la que otorga el voltaje para lograr la despolarización miocárdica, que como dijimos actualmente son de litio. Estas tienen mayor durabilidad y también nos permite saber en los seguimientos cuánto es el voltaje que tiene, ¿sí? Y los circuitos eléctricos, que el circuito eléctrico tiene dos funciones principales, más allá de que hoy en día tiene muchísimas más, que es liberar corriente eléctrica durante un intervalo breve de tiempo, que es el ancho de pulso, a una frecuencia similar a la cardíaca, y detectar la actividad cardíaca espontánea. Y después de ella también lo que nos permite es, cuando hacemos los controles, ver la telemetría, por ver el almacenamiento de datos que tiene, porque podemos ver, por ejemplo, si hubo cambios de modo en los marcapasos, o si aparecieron arritmias. Eso también tiene la función los circuitos eléctricos, y también nos permite interrogarlo. Y la base de conexión de los catéteres, que es muy importante, ahora lo vamos a ver, porque muchas veces no le prestamos atención en la placa, y esto también, que haya una desconexión, puede llegar a provocar que haya un aumento de la resistencia, ¿sí? O sea que no solamente es del catéter, sino también es de la base de conexión. Para saber más o menos, el marcapasos, ¿sí? Tiene un capacitor, que lo que va haciendo, se va recargando de electrones hasta llegar a un punto de voltaje determinado por la batería. Ahí se cierra una llave sensitiva, no ingresan más electrones, y se provoca la descarga del capacitor, ¿sí? Estos son determinados intervalos de recarga y de descarga del capacitor. El de recarga es el intervalo de estimulación, y el de descarga es la duración de la estimulación. Pero el estímulo es una onda bifásica lo que forma, ¿sí? O sea que va una para un lado y la otra para el otro. La duración del estímulo es positivo, y posteriormente inicia la carga, teniendo el punto máximo de carga, el capacitor,
de descarga, perdón, en el periodo refractario cardíaco, ¿sí? Bueno, y otra cosa muy importante es el catéter electrodo, que tenemos uni y bipolares. Unipolares son los que tienen un solo electrodo, que son, como vimos, por ejemplo, el que tenía el paciente colocado, que se le puso con el introductor, ¿sí? Ese es unipolar y lo que vamos a ver es una espiga más grande, que lo tenemos acá, ¿sí? Eso es porque la señal eléctrica retorna por los líquidos del cuerpo. Entonces lo que se genera es que el estímulo viene por acá y retorna por acá. Entonces forma un circuito mucho más grande y vamos a ver una espiga más grande. El bipolar lo que tiene son dos electrodos. Entonces la señal viaja desde el generador hasta el corazón por un cable, al electrodo distal, despolariza el miocardio y vuelve al electrodo proximal, ¿sí? Entonces el circuito es mucho más pequeño y vamos a ver una onda mucho más chica. De hecho, muchas veces las espigas auriculares a veces no las llegamos a ver, ¿sí? Cuando están ubicadas acá. Esto es muy importante, esto recuérdenlo, les digo a todos los residentes porque usualmente en los marcapasos definitivos van a haber espigas pequeñas de estimulación bipolar como esta, y todos los catéteres modernos tienen la capacidad de funcionar como bipolar o unipolar, digamos, en los marcapasos previos al 2005, incluso el catéter podía ser unipolar o bipolar, pero ahora son todos con las dos posibilidades, o sea, son todos bipolares, pero pueden estar puestos como unipolar por alguna estrategia. Cuando esté puesto unipolar, generalmente es porque hubo algún problema en la captura o en el umbral, y entonces por eso se optó por esa alternativa, y van a ver espigas mucho más grandes como las que están acá. Bueno, y también es importante el mecanismo de fijación que tienen. Hay mecanismos de fijación pasiva y también mecanismos de fijación activa. El pasivo lo que tiene son estas pestañitas, ¿sí? Que permite que se incruste en el miocardio, ¿sí? En cambio este es como un torniquete, ¿sí? Y lo que vamos a ver, o que se busca, que no tengo una imagen para mostrarles en este momento, pero durante la colocación, que lo ven generalmente los técnicos, el cirujano o el electrofisiólogo que lo conecte, es la imagen de injuria miocárdica, ¿sí? Como por ejemplo cuando ven un IAM, ¿sí? Eso quiere decir que está correctamente colocado. Eso es muy importante. No tengo una imagen, pero es como si fuese una imagen de un IAM en ese lugar donde se está colocando. Esto es algo muy importante que ya estuvimos hablando, el umbral de estimulación. ¿Qué es el umbral de estimulación? Antes que nada, el corazón, sabemos que la respuesta es de tipo todo o nada, ¿sí? Cuando se llega a una intensidad de un estímulo determinado, se hace una respuesta que es estereotipada. Independientemente después de que la intensidad del estímulo aumente, la respuesta siempre va a ser la misma. Por eso siempre se dice que el umbral en realidad de estimulación es más una característica propia del miocardio que del aparato en sí. Pero bueno, para saber el voltaje, es el voltaje mínimo necesario para provocar una despolarización miocárdica propagada, ¿sí? Y en términos de energía, es la densidad de corriente mínima que aplicada durante un tiempo suficiente genera una respuesta cardíaca. Nosotros, cuando lo vemos, ahora se lo voy a mostrar posteriormente en el papel, lo medimos en voltaje porque lo podemos modificar, ¿sí? Generalmente cuando hacemos la medición del voltaje, puede ser que el aparato lo haga solo, que sea automático, o también lo podemos hacer de manera manual. Siempre lo hacemos en todos los controles, para ver si hay alguna variación. Se mide desde una captura permanente, o sea, desde un voltaje elevado, con un ancho de pulso que va a ser constante, o sea, con una duración constante, y se va disminuyendo la amplitud, o sea que el voltaje va a ir disminuyendo hasta que un momento se pierde la captura, ¿sí? Ese va a ser el valor del umbral. En realidad lo vamos a tomar como un valor previo. Si, por ejemplo, la captura se pierde en 0,75, el umbral va a ser de 1. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo? Porque esto es importante. Bueno, y lo que hacemos también, se hace siempre a una frecuencia, programamos el marcapasos a una frecuencia mayor, para asegurarnos de ver bien que él está capturando correctamente. Bien, esto era lo que comentaba Augusto justamente,
era de que el umbral va variando. Siempre en el momento de la colocación del marcapasos tenemos un umbral inicial que es muy bajo, posteriormente a los días, por un proceso inflamatorio, por respuesta inflamatoria de la interfase electrodo-miocardio, el umbral aumenta hasta el umbral agudo, lo normal es que aumente hasta 5 veces, pero bueno, puede ser una respuesta impredecible y puede llegar a aumentar un poco más, ¿sí? Y posteriormente la respuesta inflamatoria va cediendo, se va formando tejido fibrótico en esa interfase, baja a lo que conocemos como el umbral crónico. Esto tarda más o menos de 3 a 4 meses. Este umbral igualmente siempre es un poco más elevado que el umbral inicial. Queda más o menos 2 a 3 veces. Esto se ha tratado de ir mejorando con el tiempo, ahora les voy a explicar. Ahora los catéteres electrodo vienen con esteroides, lo cual les disminuirían esto y el umbral podría llegar a aumentar hasta 3 veces, ¿sí? Pero bueno, por eso nosotros siempre el control que lo hacemos es, se coloca el marcapasos un día, le hacemos un control el día posterior, y después ya lo hacemos a la semana y posteriormente lo vamos citando los primeros meses una vez por mes. Después lo vamos viendo si se tiene que continuar citando cada 3 o 6 meses, ¿sí? Lo que hacemos en un primer momento lo dejamos programado como viene de fábrica, con un voltaje elevado y también con un ancho de pulso constante de 0,5 para asegurarnos de que tenga una correcta captura. Con el paso por este aumento justamente del umbral. Con el paso del tiempo lo vamos a ir midiendo y lo vamos a ir ajustando, porque obviamente todo el aumento del voltaje, el aumento del ancho de pulso o de la duración del impulso, conlleva a que haya un mayor gasto de batería, ¿sí? Y lo que queremos nosotros es que el marcapaso funcione óptimamente y tratar de prolongarlo lo máximo posible. Bueno, el umbral de estimulación. Volvés un segundito al anterior, un segundito que hago ahí un comentario. Digamos, acá se ve muy bien en este gráfico, se pueden imaginar, por qué los primeros 3 meses se deja fijo, independientemente del umbral con el cual se haya colocado, se deja fijo en una salida alta en voltios, ¿no? O sea, entre 4 y 5, acá donde ven voltios en el eje de las I, entre 4 y 5 de salida, 4.5 en general lo dejamos voltios, para que esté muy por encima de la posibilidad del aumento. Y eso se mantiene durante 3 meses, aunque consume más batería, pero para evitar que esto se nos pase por encima y de repente tengamos fallas de captura, ¿no? Luego de los 3 meses, sí, volvemos a medir el umbral y lo dejamos siempre el valor seteado por lo menos 2 veces por encima del umbral, ¿no? 2 veces por encima del umbral. Si el umbral está en 1, como acá, tenemos que dejarlo por encima de 2 voltios, ¿no? O sea, que hay un margen de seguridad que es 2 a 1 con el umbral medido. Bueno, la duración del estímulo eléctrico es el factor con mayor influencia sobre el umbral de estimulación, ¿sí? Acá lo que vemos es una curva que nos muestra los cambios del voltaje, del umbral, en función del tiempo, ¿sí? Forma lo que se llama una curva asintótica, o sea que los extremos se van haciendo paralelos a los ejes. Lo que vemos que va aumentando la duración del estímulo, el umbral va disminuyendo en un primer momento de una manera rápida y posteriormente más lentamente hasta que llega un punto en que se hace constante, ¿sí? El punto donde se hace constante es la reobase, que es la reobase mide la intensidad del estímulo, ¿sí? Más allá de este punto, si nosotros aumentamos más, el umbral no se va a modificar y lo que nos va a llevar es a mayor consumo de batería, ¿sí? Y en este otro punto tenemos la cronaxia. Que la cronaxia es la duración mínima de un estímulo necesario para generar una captura sería, pero con el doble de la reobase, con el doble de intensidad de la reobase, ¿sí? No sé si se entiende, son términos muy electrofisiológicos estos y del funcionamiento del marcapasos. Pero bueno, estos son los valores que nosotros vamos modificando. Lo que se tiene que, digamos, les tiene que quedar claro acá es que en el eje de las X, fíjense, está lo que se llama el ancho de pulso, y el ancho de pulso esto, tal cual. Es el tiempo en el cual se aplica ese voltaje sobre el miocardio, ¿no? Entonces,
en los marcapasos programables se puede modificar, en los transitorios en general no, es un ancho de pulso fijo, pero obviamente que mientras más ancho, y fíjense que la unidad de medida son milisegundos, ¿no? Entonces, lo normal es que estén en 0,5 milisegundos. 0,5 es, en general medimos el voltaje del umbral, en las pruebas de umbral, medimos el voltaje con este ancho de 0,5, que es el estándar. Es raro que usemos anchos de pulso mayores porque obviamente consumen la batería enormemente rápido, ¿no? Pero hay algunos casos donde para tener seguridad apropiada, llegar a ese margen de seguridad de 2 veces, tenemos que poner, aunque sea transitoriamente, anchos de pulso mayores, aunque nos consuma más rápido la batería. Tal cual. Sería como el valor óptimo va de 0,4 a 0,6, óptimo para el paciente y para la durabilidad de la batería, ¿sí? Que es cercano al valor de cronaxia. Bien. Hablando ahora un poco también sobre el umbral, también es importante los catéteres electrodos. Un parámetro crítico para la estimulación cardíaca es la resistencia al flujo de corriente, ¿sí? Recordando la ley de Ohms, sabemos que la resistencia es inversamente proporcional al voltaje, ¿sí? A la intensidad de corriente. Se expresa en ohms, pero hay que saber que la resistencia es distinta a la impedancia, que es lo que nosotros medimos. Como dijo Augusto, la impedancia es la sumatoria de todas las resistencias, que son 5 en total, ¿sí? La del catéter de salida, la de la interfase, la del miocardio, la del catéter, la del electrodo de salida, la de interfase, la del miocardio y la de la vuelta al estímulo, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta la superficie del electrodo, porque a menor superficie va a haber mayor resistencia, menor corriente va a pasar por ahí, y por lo tanto la batería va a ser mayor, por eso va a durar más tiempo, por eso lo que se busca es que el catéter tenga también, el catéter electrodo, tenga una superficie pequeña. Nosotros lo que hacemos, también nos fijamos en los sucesivos controles, la impedancia de los diferentes catéteres, como dijo Augusto, va de 400 más o menos a 1000, 2000 puede llegar. Lo que importa sí tener en cuenta, porque hay pacientes que tienen una impedancia que es en los catéteres que está elevada, ¿sí? Pero que los mantuvo así crónicamente. Lo que es importante es ir viendo que no haya una variación, ¿sí? Una variación mayor al 30 o 40% en los distintos controles que vamos haciendo. Y siempre hay que tener en cuenta que puede ser provocado por fractura del cable, que haya un aumento de la resistencia, también por desconexión del catéter, por eso nosotros siempre también pedimos una placa en este momento para ver bien cómo está la conexión del catéter, y también puede llegar a ocurrir que la resistencia disminuya, y eso puede ser provocado justamente porque hay ruptura de la cobertura, ¿sí? del marcapasos, y entonces los electrodos quedan expuestos a los líquidos, que los líquidos cardíacos tienen baja resistencia, y eso, bueno, genera que la impedancia del electrodo disminuya. Bueno, hay factores en la vida cotidiana que también tienen, que lo modifican al umbral de estimulación, fisiológicos, por ejemplo, como el sueño y la digestión, puede llegar a hacer que el umbral aumente entre un 30 y un 40%, esto es por aumento del tono vagal, y la hiperestación al ejercicio lo disminuye, ¿sí? Generalmente el marcapasos cuando hace la autocaptura, o sea que mide el umbral de manera automática, generalmente lo hace en este momento porque es el que peor umbral hay, ¿sí? Y también metabólicos hay que tener presente siempre que la hiperpotasemia es el más frecuente de los que se asocia con alteración del umbral. Un paciente con un potasio por arriba de 7 va a tener seguramente el umbral muy aumentado, y bueno, asociado a los cambios electrocardiográficos que presenta el paciente en sí, ¿sí? Y también medicaciones que lo pueden llegar a... Perdón, Clau, ahí la acidosis metabólica de los pacientes en shock, ¿no? De los pacientes shockados. También. Es un dato clave y explica por qué a veces tienen umbrales de captura alto cuando estamos reanimando.
tal cual. Y bueno, y las medicaciones, que acá tenemos un cuadrito para tenerlas en cuenta, que también pueden llegar a variarlos. Bueno, y ahora nos vamos a la otra, sería función del corazón, que es el sensado, que es nada más y nada menos que el corazón, que la capacidad del marcapasos de detectar la actividad intrínseca cardíaca, ¿sí? Acá tenemos este cuadrito, que lo que vemos es que podemos programarlo disminuyéndolo, lo que vamos a hacer que el marcapasos esté más sensible, pero puede llegar a haber otras ondas que no queremos, como la P o la T, o aumentándolo, ¿sí? Que eso es lo que pasa con el sobresensado o subsensado. La función de sensado es bastante compleja, la realiza el marcapasos como si fuese como una antena receptora de señales. Lo que utiliza es un dipolo, que un dipolo es un campo eléctrico que está formado por dos electrodos de cargas opuestas y están separados por cierta distancia, ¿sí? No tengo ninguna imagen de eso. Y lo que captan son diferencias de potenciales. Como dije, el sensado es muy complejo y el marcapasos lo hace por variación de amplitud y por variación de frecuencias de señales que él va captando. Pero estas señales hay que tener en cuenta que no son fijas, porque son señales que pueden ser, por ejemplo, de menor amplitud, como un paciente que tuvo un IAM y tiene una secuela, o puede tener distinta dirección, como por ejemplo una extrasístole, y tenemos que saber que el marcapasos tiene que captar todas esas señales, ¿sí? ¿Cómo hace el marcapasos? Bueno, las señales se analizan mediante un filtro de pasabanda, como dijimos, por amplitud, por frecuencia y por velocidad de la amplitud de cambio de voltaje en función del tiempo. La amplitud es el voltaje de una señal, que es esto, eléctrica, medida en sus dos extremos. Esta sería la amplitud total. Sabemos que lo que tiene mayor amplitud es la onda R, ¿no? Entonces, si nosotros disminuimos la sensibilidad, el marcapasos va a ser más sensible y puede llegar a ver la onda T. Entonces, ¿cómo hacemos para que la onda T no la sense como un QRS y no se inhiba? El marcapasos está programado con un periodo refractario absoluto y con un periodo refractario relativo, ¿sí? El periodo refractario absoluto se inicia en el momento de que inicia un latido que sea sensado o un latido que sea estimulado, ¿sí? Dura más o menos 110 milisegundos. Posteriormente a eso, que en ese momento el marcapasos está cegado, y fíjense que justo también incluye la onda T, o sea que cualquier señal que ingrese en este momento, el marcapasos no la va a ver. Posteriormente inicia un periodo refractario relativo que es más corto, que acá el marcapasos es como que está alerta a distintas señales que puede recibir, y ahí va a emitir una respuesta. Por ejemplo, acá tenemos en este caso un latido que está estimulado, otro latido estimulado, y acá justo cae una extrasístole ventricular en el periodo refractario relativo. Entonces lo que hace el marcapasos, inicia un nuevo periodo refractario, que es más corto que el anterior, posteriormente un nuevo periodo refractario, esto es lo que sería llamado como el área de alerta, y vuelve a disparar, ¿sí? Un latido, cosa de que no salga el latido acá y no generar, por ejemplo, una arritmia maligna posteriormente. Con la misma longitud de ciclo del anterior. ¿Qué pasa en el caso de que tengamos, como tenemos acá en este gráfico que vemos, que hay interferencia magnética? El marcapasos, ¿qué hace? Empieza a sumar periodos refractarios relativos y absolutos y relativos, que son mucho más cortos, hasta un punto en el que se vuelve asincrónico, o sea que cambia de modo. Pasa a un modo, por ejemplo, VOO, ¿sí? Y va a continuar así, o sea que se ciega inhibe el sensado. ¿Se entendió más o menos? Esto es la parte más compleja, pero es más o menos para saber que se entienda cómo funciona el marcapasos. Es muchísimo más complejo, pero bueno, trato de que sepan más o menos el funcionamiento. Ahora vamos a ir a lo más práctico, a lo que más importa. Pero bueno, me gustaba que sepan lo anterior. Claudia, quedó claro, perdón, que digamos, dos de las posibilidades de fallas en los sensados, ¿no? Que es por un lado actividad eléctrica propia del cuerpo, las propias ondas T, las ondas, digamos, de la misma actividad eléctrica del corazón o la actividad muscular,
que da parecido, y la influencia externa, porque vivimos en un mundo de campos electromagnéticos, ¿no? Donde tiene que haber un filtro apropiado que impida que eso interfiera en las señales. Y respecto a los campos de sensado, son bipolares o unipolares de la misma forma que la estimulación. Entonces, obviamente, si el sensado es unipolar, está mucho más expuesto a posibles interferencias porque es como una antena grande que está entre el aparato y la carcasa del aparato y el catéter. Entonces, sensados unipolares les tiene que poner en alerta que probablemente estén más expuestos a tener fallas, ¿no? Tal cual. Exactamente. Eso, perdón, me fui para atrás. Sí, eso no lo había nombrado, pero el unipolar es más grande y bueno, puede llegar a provocar mayor falla de sensado. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que cada catéter va a censar la actividad donde se encuentre ubicado, ¿sí? Bueno, esto más o menos ya lo conocen todos, es la identificación universal de los marcapasos. La primera es la cámara estimulada, que puede ser auricular, ventricular o dual. La segunda cámara es la detectada o la sensada, que puede ser que no tenga, como por ejemplo el VOO, que sea la auricular, la ventricular o la dual. Y la tercera es la respuesta que se genera ese sensado, que puede ser que se dispara o que se inhibe, ¿sí? O que sea dual, como por ejemplo el DDD. Que generalmente el DDD lo que hace es dispara el auricular, pasa un periodo AB, que es muy complejo el periodo AB, de hecho puede llevar a hablar una clase de 1 hora, más o menos, y inhibirse por un latido ventricular. Y la cuarta letra corresponde a la modulación de la frecuencia, que era lo que el doctor decía, que movía el lugar o golpeaba el marcapasos, o lo hacía hiperventilar, o lo que hacemos también es que el paciente camine para ver la respuesta que tiene, o que suba en escalera, más vale, para ver la respuesta que tiene a la frecuencia. Y bueno, la quinta letra ya corresponde a los CDI para ver si tiene también, si da shock, si da choques, si tiene actividad antitaquicárdica. Así que bueno, a este no encontré ninguna imagen, no tenía un VO, pero es para que sepan que, bueno, va a una longitud de ciclo de la estimulación de 100 milisegundos, y un evento ventricular intrínseco no es detectado y no interrumpe nunca el intervalo de estimulación. Siempre, más allá de que haya acá un latido, el marcapasos va a seguir disparando, ¿sí? Esto es importante para las cirugías donde se utiliza electrobisturí. Nosotros lo que hacemos generalmente lo programamos un rato antes y posteriormente ya lo desprogramamos, porque el electrobisturí puede llegar a ser alguna señal que haga que el marcapaso se inhiba, ¿sí? Entonces lo pasamos a modo de este modo. ¿Y este qué les parece? ¿En qué modo está? ¿No van a decir? Son poquitos latidos. Parece que al paciente no le vemos onda P, ¿no? Bueno, este estaría en un modo BBI, tal cual, exactamente. El BBI, ¿qué sería? Que se inhibe por el sensado del ventrículo, ¿sí? Comienza a disparar cuando baja por debajo de una frecuencia que tenemos, que es la frecuencia mínima, que se programa como una frecuencia mínima de estimulación. Cuando se llega a ver, cuando tarda más de eso, el marcapaso se dispara, ¿sí? Hay otra función que se llama histéresis, que puede llegar a provocar que funcione por debajo de la frecuencia mínima estimulada, ¿sí? Pero bueno, excede un poco esta charla. Bueno, y para ir finalizando, esta es una de las hojas que le llega a muchos para ver más o menos los parámetros que importan, ¿sí? Esta es de una marca, hay varios más, pero más o menos todas nos informan lo mismo. Vamos a ver, siempre hay que tener presente 2 letras, que es la S y la P. La S corresponde a actividad sensada. La primera es aurícula o ventrículo, ¿no? La S corresponde a actividad sensada. La P, actividad estimulada, ¿sí? De pacing. Siempre antes que nada, nosotros lo que hacemos, conectamos al paciente con un electro, ya que algunos de los marcapasos tienen
como si fuese un imán, y si un marcapasos está agotándose, riesgoso. Entonces lo conectamos al paciente, revisamos siempre la ficha, si está muy cercano al ERI no lo hacemos, y si no, hacemos el control normal. Vemos acá, ¿se escucha? Desconecta. Sí, muy bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vemos siempre si hay alertas o no, que lo vemos acá, que nos avisa, y nos vamos a ver la batería, ¿sí? Que el voltaje es muy importante. Fíjense que acá nos marca justo una barrita donde nos marca el ERI. El ERI es el momento donde vamos a hacer el cambio electivo del marcapasos. Fíjense que lo marca en 2,5 volt. Con el paso del tiempo, la batería se va agotando. Cuando llegue a 2,5, se va a marcar en ERI, y en este momento nosotros hacemos la solicitud del marcapasos, porque esto nos da una vida más o menos de 3, 4, hasta 5 meses, ¿sí? Una vez que se agota esto, va a llegar, se va a poner esto en rojo, y va a aparecer algo que dice EOL, ¿sí? Y ahí es cuando ya las funciones del marcapasos se van a ir agotando, se van apagando. Previo a esto, el marcapasos va a ir apagando funciones, como pasó en el anterior, pasó de modo DDD a BBI, ¿sí? Este es un marcapasos DDD-R, o sea que tiene respuesta a frecuencia, cambios de frecuencia. Tenemos una frecuencia básica, que dijimos que es la frecuencia mínima de estimulación en el que el marcapasos va a salir, que es 60, y tenemos una que no aparece en el BBI, por ejemplo, en el modo B, que es la frecuencia máxima, que sería el límite superior de frecuencia. ¿Y qué sería esto? Es como la frecuencia máxima de rastreo, ¿sí? Esto no es para que lo sepan nada más, no es un dato importante para ver, lo más importante es ver esto y esto, pero para que lo sepan es la frecuencia máxima de rastreo auricular, ¿sí? Lo que hace el marcapasos cuando llega más allá de esta frecuencia, la aurícula de 105, lo que va a hacer, hace un bloqueo AB Wenckebach, tipo Wenckebach, ¿sí? Movitz 1. Y lo que tenemos acá son los intervalos AB, que va a ser uno el detectado y otro el estimulado de 2 latidos estimulados. Siempre el sensado va a ser un poco menor, ¿sí? El valor que el estimulado, que vamos a dejar, para darle más tiempo que el marcapasos, para darle más tiempo que el corazón salga. Después lo que acá tenemos es la amplitud del impulso, o sea, el voltaje entregado en cada uno de del marcapaseo del estímulo, el ancho de pulso, que es el tiempo, que dijimos que más o menos era entre 0,4 y 0,6, hay veces que lo aumentamos un poco más, por ejemplo, el paciente que habíamos visto la otra vez, lo íbamos a dejar un tiempo con un ancho de pulso mayor, sepamos que cada cosa que nosotros vamos aumentando, la batería disminuye, ¿sí? Y acá lo que vemos es que el umbral, acá tenemos captura, acá se hace la medida del umbral auricular, que la habíamos medido ese día y nos había dado de 1. Esta la hicimos nosotros de manera manual, y acá aparece esta letra que dice que la hace de manera automática el aparato, ¿sí? Había dado 0,8, entonces la amplitud la puso él mismo de 1,12, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que siempre hay que dejarlo el doble del umbral, por eso está 2,5, pero esto porque lo hace el marcapasos en sí mismo, ¿sí? Y lo que hay que ver también, o sea, dijimos, batería, si hay alertas, esto generalmente si hay alguna alerta de alguna arritmia, nosotros lo mandamos impreso. La amplitud, el ancho de pulso, el AP y BP, que corresponde al pacing o a la captura auricular y ventricular, que marca el porcentaje de estimulación, ¿sí? Como ven, este paciente tiene muchísima más estimulación auricular que ventricular, ¿sí? Y las impedancias de los cables, que lo que nos marcan casi todos ahora es el que se midió en el día y cómo venían de los últimos 6 meses, que lo vemos que se mantienen constantes, ¿sí? Igualmente, esto llega a aumentar, generalmente lo marca en rojo, ¿sí? Para que nosotros chequeemos. ¿Está más o menos claro? Entonces nos vamos a fijar la batería, el ERI, que nos va a avisar cuando lleguemos,
el APBP, si les interesa saber, para ver qué tipo de enfermedad tiene el paciente y cuál fue indicado, ¿sí? Siempre hay que ver un electro también del paciente. Esto lo medimos siempre, que son los umbrales de estimulación. Recordemos que el umbral es la cantidad mínima de energía necesaria para generar una captura, y las impedancias de los cables, ¿sí? Así que bueno, de voltaje de 1,5 a 2,5, la longevidad se va a disminuir, se reduce con voltajes, el estímulo dijimos de 0,4 a 0,6, el margen de seguridad del voltaje umbral 2:1, la relación como había dicho Augusto, y de la duración del estímulo 3:1. Y otra cosa importante que no se llega a ver acá es la placa para ver los cables, ¿sí? Que esto es importante cuando nos llegan los pacientes posterior a la colocación. En este no se ve, no se llega a ver el marcapasos, pero siempre hay que seguir los cables desde el generador, ver que estén bien conectados al inicio, ver cómo continúa la integridad del cable, ver que la ubicación correcta, por ejemplo, este es de un catéter auricular, esa es la C, ¿sí? Este está demasiado largo, y este es muy cortito, así sería visto en perfil. Nosotros en el seguimiento lo que hacemos, siempre pedimos placa frente y perfil, y estos serían los ventriculares, siendo el A el que está correctamente ubicado, ¿sí? Este se encuentra en el tracto de salida y este en el tracto de entrada del ventrículo. Esto nos va a generar distintas espigas, que ya lo conocemos todos, sabemos que la ubicación en el ápex es la imagen de bloqueo de rama izquierda, con un eje desvío, y bueno, con sus diferentes variedades. Eso es todo, y no sé si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta, no sé. Muy bien, muchas gracias, Claudia.